Rollbag, 2:50 horas. Lloyd se paseaba por la penumbra de su despacho con la furia indómita de una fiera enjaulada. Había arreciado el viento y cada pocos minutos el barco recibía una ráfaga de tal violencia que las ventanas de popa se combaban y temblaban. Lloyd casi no se daba cuenta. Se detuvo un momento y miró por la puerta abierta de su despacho privado. Las superficies de la pieza de al lado, que era una sala de estar, recibían la escasa y roja luz de las bombillas de emergencia. Negra y vacía, la pared de pantallas de televisión devolvía el reflejo titilante y centuplicado del propio Lloyd, como una burla silenciosa. Giró temblando sobre sus talones, henchido el cuerpo de tal rabia que se le tensaba la tela cara del traje. Era incomprensible. Glynn, a quien pagaba él, 300 millones de dólares, le había dado órdenes en el puente de su propio barco. Había dejado sus aposentos sin suministro eléctrico y a él, por lo tanto, mudo, sordo y ciego. En Nueva York había asuntos pendientes, asuntos urgentísimos, y aquel silencio forzoso le estaba saliendo muy caro. Y aún había algo más, algo que dolía más que el dinero. Glynn le había humillado en presencia de los oficiales y de sus propios empleados. Lloyd podía perdonar muchas cosas, pero algo así jamás. Palmer Lloyd había plantado cara y derrotado a presidentes, primeros ministros, jeques, magnates de la industria y capos de la mafia, pero aquel hombre era diferente. En un arrebato de ira dio un puntapié a uno de los sillones de orejas, pero de repente se giró y aguzó el oído. Seguían oyéndose igual que antes el silbido del viento y los chirridos lejanos de maquinaria procedentes de la falsa excavación, pero se les había añadido otro ruido más regular, algo que Lloyd, iracundo como estaba, había tardado un poco en percibir. En efecto, volvía a oírse el ruido entrecortado de una explosión. Estaba muy cerca, no solo cerca, sino en el propio barco, puesto que Lloyd notaba cierta vibración en la planta de los pies. Aguardó en la penumbra con la musculatura en tensión y un componente de curiosidad mezclándose a la rabia. Otra vez, el mismo ruido, y después el temblor. Ocurría algo en la cubierta principal. Caminó deprisa por la sala de estar, el pasillo y la suite central, donde estaban sentados sus secretarios y ayudantes hablando en voz baja y sin saber qué hacer entre teléfonos desconectados y ordenadores con la pantalla negra. Al pasar él por el espacio largo y bajo de techo, cesaron las conversaciones. Penfold, silencioso, emergió de las sombras y le tiró de la manga. Lloyd se apartó de él, pasó al lado de los ascensores cerrados y abrió la puerta insonorizada que daba a su apartamento privado, cuyas estancias cruzó hasta llegar al mamparo frontal de la superestructura. Limpió el vaho de un ojo de buey con el puño de la chaqueta y miró. Debajo, la cubierta era un hervidero de actividad, llena de trabajadores ajustando y verificando cierres, bajando escotillas y apresurando los últimos preparativos de un viaje por mar. Sin embargo, lo que le llamó la atención fue aquella torre tan rara que salía del tanque. Estaba más corta que antes, mucho más, y envuelta en humo y vapor, los cuales, mezclados con la niebla, formaban nubes que se deslizaban por cubierta en un ballet a cámara lenta. Mientras miraba, se produjo otro tableteo de explosiones. El meteorito se hundió un poco y volvió a temblar el barco. Entonces, antes de la siguiente tanda de explosiones, aparecieron varios grupos de trabajadores con la misión de recoger los escombros.
Ahora entendía lo que había querido decir Glynn con lo del fallo controlado de la torre. Estaban volándola por partes. Siguió mirando y comprendió que era la mejor manera, probablemente la única, de bajar al tanque algo de tanto peso. Era tan brillante y tan audaz que se quedó sin respiración. La idea desencadenó otro espasmo de rabia, pero Lloyd cerró los ojos, dio media vuelta y respiró hondo en un esfuerzo por tranquilizarse. Glynn le había dicho que no viniera. También MacFarlane. Pero él, una vez más, había desoído sus consejos, como al ver desenterrado el meteorito y saltar. Pensó en lo ocurrido a Timar y se estremeció. Quizá no hubiera sido buena idea aquel regreso intempestivo, arrollador. Era un acto impulsivo y Lloyd se conocía bastante para saber que no tenía por norma serlo. Aquella operación se había convertido en algo demasiado personal. En palabras de J. P. Morgan, si quieres algo demasiado, no tendrás éxito en conseguirlo. Lloyd siempre se había guiado por aquella filosofía. Nunca había tenido miedo de renunciar a un acuerdo, por lucrativo que fuera. Su mayor baza había sido la capacidad de poner las cartas boca abajo, aunque fueran 4 ases. Ahora, por primera vez en su vida, no tenía más remedio que jugar las que le habían tocado. Tanto si ganaba como si perdía, debía quedarse en la partida hasta el final. La batalla que estaba librando le resultaba desconocida porque tenía por objetivo aclararse las ideas. Lloyd consideraba que no había ganado 34.000 millones de dólares siendo poco razonable y temperamental. Siempre había evitado cuestionar las decisiones de los profesionales a quienes contrataba. En aquel momento terrible de humillación, derrota y análisis interior, se dio cuenta de que podía ser verdad que Glynn, desalojándole del puente y aislándole del mundo, hubiera obrado por su bien. Sin embargo, hasta aquella idea desencadenó otra oleada de furia. Obrara o no por su bien, se había portado con arrogancia y prepotencia. La frialdad de Glynn, su imperturbabilidad, su asunción del liderato, enfurecían a Lloyd. Le había humillado delante de todos, cosa que no olvidaría ni perdonaría jamás. Cuando terminara todo, él y Glynn saldarían sus cuentas, tanto económicas como de otra índole. Primero, no obstante, había que llevarse el puñetero meteorito, y Glynn parecía el único capaz de conseguirlo. Rollbag, 3:40 horas. Capitana Britton, dentro de 10 minutos estará el meteorito dentro del tanque. El barco será suyo y podremos zarpar. Las palabras de Glynn quebraron el largo mutismo que se había apoderado del puente. MacFarlane, como todos los demás, se había dedicado a observar la bajada lenta y regular del meteorito hacia la bodega del Rollbag. Pasó otro minuto, u otros 2, sin que Britton se moviera. Similar a una estatua, hacía lo mismo que desde la partida de Lloyd, mirar por las ventanas del puente. Al cabo, se giró y miró a Glynn. Tras una pausa significativa, se volvió hacia el segundo oficial. ¿Velocidad del viento? 30 nudos por el sudoeste con ráfagas de 40 y en aumento. ¿Corrientes? Prosiguió el intercambio de murmullos, mientras Glynn se inclinaba hacia el operador de la consola.
Por favor, que vengan Pap-Pap y Amira a informar. Se produjo otra serie rápida de explosiones. El barco sufrió un bandazo, compensado por la acción de las bombas. Se acerca un frente, murmuró Howell. Estamos quedándonos sin niebla. ¿Visibilidad?, preguntó Britton. Aumentando a 500 metros. ¿Posición del destructor? Invariable. A 2200 metros, 051. El barco sufrió el embate de una ráfaga de viento muy fuerte, seguida por una detonación sorda y de gran intensidad, que no se parecía a nada que Macfarlane hubiera experimentado. Fue como si un escalofrío recorriera toda la espina dorsal del barco. El casco acaba de chocar con el acantilado, dijo Britton sin alterarse. Aún no podemos movernos, dijo Glynn. ¿Resistirá el casco? Sí, un rato, contestó Britton. Posiblemente. Se abrió una puerta al fondo del puente y entró Rachel, cuyos ojos despiertos y brillantes se formaron una idea rápida de la situación. Se acercó a Macfarlane y musitó. Más vale que Garza meta el trasto ese en el tanque antes de que nos abra un boquete. Hubo otra serie de explosiones y el meteorito se hundió un poco más. Ahora tenía escondida la base en la estructura del barco. Doctor Macfarlane, dijo Glynn sin girarse, cuando esté seguro el meteorito en el tanque, quedará en sus manos. Usted y Amira vigílenlo las 24 horas del día y avísenme de cualquier cambio en sus características. No quiero más sorpresas de esa roca. Descuide. El laboratorio está listo y encima del tanque hay una plataforma de observación. Si necesitan algo me lo dicen. Ahora hay más rayos, dijo el segundo oficial. A 10 millas. Se produjo un breve silencio. De repente dijo Britton a Glynn. Acelérelo. No puedo, murmuró el segundo casi distraído. Visibilidad 1000 metros, dijo el segundo oficial. Velocidad del viento aumentando a 40 nudos. Macfarlane tragó saliva. Se había desarrollado todo con la precisión y la previsibilidad de un mecanismo de relojería, con el efecto de que casi se había olvidado del peligro. Se acordó de la pregunta de Lloyd. ¿Qué piensas hacer con el destructor? En efecto, ¿qué? Tuvo curiosidad por saber qué hacía Lloyd en la penumbra de su camarote, y le sorprendió estar tan poco preocupado por la pérdida probable de sus $750,000 de paga, dado lo que le había dicho a Lloyd. Ahora que tenía el meteorito, le importaba muy poco. Otro crepitar de explosiones, y salieron disparados varios puntales de titanio que rebotaron y resbalaron por la cubierta hasta chocar con la baranda. Macfarlane oyó el impacto de algunos más en el fondo del tanque. Ahora, en las ventanas del puente, se oía el choque de algunas piedrecitas traídas del acantilado por el viento que arreciaba. Se les echaba encima el panteonero. La radio de Glynn escupió sonidos que se convirtieron en la voz metálica de Garza. 60 centímetros más y estará todo listo. Sigue en este canal y avisa de cada bajada. Pap-Pap abrió la puerta y entró en el puente frotándose los ojos y bostezando.
Visibilidad hasta 2000 metros, dijo el segundo oficial. La niebla se está despejando muy deprisa. El destructor establecerá contacto visual con nosotros en cualquier momento. McFarlane oyó un trueno, al que se sobrepuso, por segunda vez, el impacto del buque contra el acantilado. «Aumenten las revoluciones de los motores principales», exclamó Britton. Se añadió otra vibración a la mezcla. «Faltan 45 centímetros», dijo la voz de Garza desde la cubierta principal. «Relámpagos a 5 millas, visibilidad de 2500 metros». «Apaguen las luces», dijo Glynn. La cubierta, muy iluminada, quedó sumida de inmediato en la penumbra, al igual que todo el barco. La luz ambiente de la superestructura proyectaba una luz mortecina sobre el meteorito, cuya parte superior apenas se vislumbraba. Ahora vibraba todo el barco, aunque McFarlane no sabía si atribuirlo al descenso del meteorito, al oleaje o al viento. Se produjo otra serie de explosiones y se hundió un poco más el meteorito. Ahora daban órdenes tanto Britton como Glynn, y hubo un momento embarazoso en que pareció que el barco tuviera 2 capitanes. Al apartarse la niebla, McFarlane vio que el canal era un hervidero de olas blancas a merced de otras más grandes de fondo. Su mirada se mantuvo fija en la marina nocturna del otro lado de los ventanales, en espera de que se materializase la aguda proa del destructor. 15 centímetros, dijo Garza por radio. Preparen el cierre de la escotilla, dijo Glynn. Se vio el resplandor tenue de un relámpago al sudoeste, seguido en breve por el eco de un trueno. Visibilidad 4000 metros. Rayos a 3000. McFarlane reparó en que Rachel le apretaba el codo. «Demasiado cerca», murmuró ella. Y allí estaba. El destructor a la derecha, borroso cúmulo de luces titilando en la tormenta. Ante la mirada de McFarlane, la niebla se apartó del destructor. Estaba parado y con todas las luces encendidas, como haciendo ostentación de su presencia. Se produjo otra explosión y otro temblor. «Ya está dentro», dijo la voz de Garza. «Cierren las compuertas mecánicas», ordenó enérgicamente Britton. «Suelten amarras, señor Howell, y deprisa. Ponga rumbo 135. Los cables que amarraban el barco al acantilado se soltaron con otra tanda de explosiones y se abatieron sobre él con lasitud. 15 grados manteniendo rumbo 135, dijo Howell. Almirante Ramírez, 3:55 horas. A poco más de 1 kilómetro, el comandante Ballenar se paseaba por su puente. No había calefacción y la dotación era la mínima, tal como prefería él. Miró por las ventanas de proa hacia el castillo del barco. Estaba disipándose la niebla, pero no se veía nada. De repente se giró hacia el oficial de guardia en la mar, que estaba de pie en el nicho del radar, y agachó la cabeza para escudriñar el radar de infrarrojos orientado hacia proa. La posición del petrolero no le decía nada que no supiera, ni contestaba las preguntas que se formulaba. ¿Por qué seguía anclado a la costa? Con la tormenta encima, era cada vez más peligroso quedarse. ¿Era posible que intentaran mover el meteorito hacia el barco? No. Antes de bajar la niebla,
Ballenar había presenciado sus vanos esfuerzos por desenterrarlo en el interior de la isla. De hecho, seguía oyéndose el chirrido de la maquinaria, así como el intercambio de mensajes radiofónicos. A pesar de todo, parecía una tontería poner en peligro al barco dejándolo amarrado a la costa. Y Glynn no era tonto. Entonces, ¿qué ocurría? Antes, sobre el viento, se había oído ruido de palas, las de un helicóptero aterrizando y marchándose. También se habían oído varias explosiones. Eran mucho menores que las de la isla, pero parecían provenir de las inmediaciones del barco. O del propio petrolero. ¿Habrían sufrido algún accidente a bordo? ¿Con heridos? ¿O acaso Timmer había conseguido un arma e intentado escapar? Se apartó de la anticuada pantalla de radar, que era verde, y escudriñó la oscuridad. Le parecía discernir luces entre los jirones de niebla. Dado que ésta se estaba levantando, no tardaría mucho en establecer contacto visual con el barco. Parpadeó varias veces y volvió a mirar. Ya no estaban las luces. El viento azotaba el barco entre silbidos y gemidos. Gemidos que Ballenar conocía. Era un panteonero. Ya había hecho caso omiso de varias órdenes de regreso a la base, cada cual más urgente, más amenazadora que la anterior. Era la corrupción, los oficiales sobornados reclamándole. Por la Santísima Virgen que al final le darían las gracias. Notaba el balanceo del barco a merced del oleaje, un movimiento de sacacorchos que no le gustaba. El anclaje en su arrecife, que no aparecía en los mapas, era firme, el mejor anclaje, el único, del canal Franklin. ¿Qué ocurría? No pensaba esperar hasta mediodía para obtener una respuesta sobre Timmer. Con las primeras luces les dispararía un par de proyectiles de 4 pulgadas a la parte alta de la proa. No para hundirles, por supuesto, sino lo justo para inutilizarles el barco y llamarles la atención. Entonces les transmitiría un ultimátum: o entregar a Timmer o la muerte. Algo titiló entre cortina y cortina de niebla. Ballenar fijó la vista con la cara casi pegada al cristal. Estaba claro que volvía a ver luces. Forzó la vista. Pasaban bancos de niebla y aguanieve, pero a ratos volvía a verlas. Ahora sí, ahora no. A medida que se levantaba la niebla, empezaba a dibujarse la silueta del petrolero. Cogió los prismáticos, pero el barco volvió a desaparecer. Dijo una palabrota y escudriñó la oscuridad. De repente volvía a ver luces, solo una, y de muy poca intensidad. Los muy cabrones habían apagado las del barco. ¿Qué escondían? Retrocedió un paso y miró por el visor del FLIR, en cuyas manchas verdes trató de encontrar algún sentido. Tenía el presentimiento de que estaba a punto de ocurrir algo. Quizá fuera el momento de pasar a la acción. Se volvió hacia el ayudante del contramaestre. «Todo el mundo a sus puestos», dijo. El ayudante acercó la cabeza al intercomunicador. «Todo el mundo a sus puestos de combate». Se disparó una sirena y al punto apareció en el puente el jefe de la guardia, que hizo un saludo militar. Ballenar abrió un armario y sacó algo voluminoso, unos anteojos Sovietsky para visión nocturna. Una vez se los hubo ajustado a la cabeza, se acercó a la ventana y volvió a mirar al exterior.
La tecnología rusa no podía compararse con los aparatos de fabricación norteamericana, pero el precio tampoco. Dirigió la mirada al petrolero. Con los anteojos veía mejor. Corría gente por la cubierta y se notaba que hacían preparativos para zarpar. Sin embargo, para sorpresa de Ballenar, la mayor actividad se observaba en torno a una escotilla de gran tamaño que había en el centro de la cubierta. Estaba abierta y sobresalía algo que no acababa de verse bien. Justo cuando aguzaba la vista, le deslumbró una serie de explosiones inmediatamente encima del tanque abierto. Como aquellos anteojos de segunda generación no estaban equipados con dispositivos de seguridad, se sobrecargaron con la luz. Ballenar se echó hacia atrás, se los quitó y se restregó los ojos soltando palabrotas. «Empleen el sistema de control de tiro», dijo al jefe de la guardia. «Espere mi aviso para usar los cañones de 4 pulgadas». Se produjo una ligera vacilación. A Ballenar seguían flotándole manchas en los ojos. Aun así, se encaró amenazadoramente con el oficial encargado del armamento. «Sí, señor», fue la respuesta de éste. «Sistema conectado. Transfiriendo los datos al sistema de armamento». Ballenar se volvió hacia el oficial de guardia. «Listos para levar anclas». «Listos para levar anclas, señor». «¿Cómo estamos de combustible?» «Al 50%, señor». Ballenar cerró los ojos para que se le pasase el dolor del deslumbramiento. Después se sacó un puro del bolsillo y empleó en encenderlo sus buenos 3 minutos, hecho lo cual volvió a mirar por la ventana. «El barco americano se mueve», dijo el oficial de guardia mirando por el radar. Ballenar chupó el puro lentamente. Ya iba siendo hora. Quizás se hubieran decidido a anclar en aguas más seguras, canal arriba y a sotavento, desde donde podrían capear la tormenta. Se aparta del acantilado. Ballenar aguardó. Ha puesto rumbo 085. No era el que había que tomar para subir por el canal. A pesar de ello, Ballenar se mantuvo a la espera. De repente tenía un mal presentimiento. Pasaron 5 minutos. Mantiene el rumbo 085 y acelera a 4 nudos. Siga atento, murmuró. El mal presentimiento se agudizaba. Blanco a 5 nudos con rumbo 115, 120, 125. Acelera deprisa para ser un petrolero, pensó Ballenar. Pero no importaban los motores que tuviera aquel barco tan grande. Superar en velocidad a un destructor era una imposibilidad física. Se apartó de las ventanas. Apunten a proa del postelero, sobre la línea de flotación. Quiero inmovilizar el barco sin hundirlo. El barco se mueve a 5 nudos con estabilización en 135. Va hacia mar abierto, pensó Ballenar. Por lo tanto, Timmer estaba muerto. Intervino Caseo, el jefe de la guardia. Manteniendo el seguimiento del blanco, señor. Ballenar hizo el esfuerzo de no perder la calma ni la fuerza, de no revelar nada a los que le rodeaban. Se imponía más que nunca la claridad. Se quitó el puro de la boca y se pasó la lengua por los labios resecos. «Preparados para hacer fuego», dijo.
Rollbag. 3:55 horas. Lentamente Glynn aspiró una bocanada de aire y notó que se le llenaban los pulmones. Le ocurría lo de siempre antes de entrar en acción. Una tranquilidad sobrenatural por todo el cuerpo. El barco había puesto rumbo al mar y Glynn sentía en sus pies, muy abajo, la vibración de unos motores poderosos. El destructor, mancha de luz en la oscuridad, estaba casi a ras de mar, unos 20 grados a popa. En 5 minutos habría pasado todo, pero el éxito dependía de la sincronización. Volvió la vista hacia el rincón del puente. Pap-Pap estaba de pie en la oscuridad, esperando con las manos juntas. Viendo que Glynn le hacía una señal con la cabeza, se acercó. Diga. Necesito que esté preparado para ayudar al timonel. Quizá tengamos que hacer cambios bruscos de rumbo y nos hará falta su conocimiento de las corrientes y la topografía submarina. ¿La qué? ¿Submarina? Localizar los arrecifes, las zonas de bajíos y las bastante profundas para que no sea peligroso pasar. Parecía que Pap-Pap no pusiera pegas. Después miró a Glynn con los ojos brillantes. Oiga, jefe. ¿Qué? Que mi canoa solo tiene 15 centímetros de fondo. De esas cosas nunca he tenido que preocuparme demasiado. Lo tengo en cuenta. También sé que aquí las mareas pueden ser de hasta 9 metros. Usted sabe dónde hay barcos hundidos y arrecifes sumergidos. Esté preparado. Lo que mande, jefe. Glynn vio que el hombrecillo regresaba a la oscuridad. Entonces miró a Britton, que estaba en el puesto de mando con Howell y el oficial de cubierta. Había que reconocer que era una mujer fuera de serie, tan buena capitana como había previsto. Lo que le había causado más profunda impresión había sido su forma de reaccionar a la derogación temporal de autoridad. Su dignidad y control estaban a prueba de todo, incluso a la experiencia de ceder el mando. Se preguntó si era algo innato o el resultado de su pasado error. Días atrás, obedeciendo a un impulso, Glynn había cogido un libro de poemas de Auden de la biblioteca del barco. No era lector de poesía, porque siempre le había parecido una afición improductiva. Había elegido un poema que se llamaba Elogio de la caliza, por su vaga promesa de ingeniería, y la experiencia había sido muy reveladora. Hasta entonces no le sospechaba tanta fuerza a los versos. Desconocía la cantidad de sentimiento y hasta de sabiduría que podía impartirse en un lenguaje tan compacto. Se le ocurrió que sería interesante comentárselo a Britton. A fin de cuentas, había cogido el libro porque, al conocerla, le había oído una cita de Auden. Aquellos pensamientos ocuparon la mente de Glynn menos de un segundo y se disiparon al oír una nota grave de alarma. La voz con que habló Britton era enérgica pero tranquila. El destructor nos está controlando con radar de control de tiro PRF. Se volvió hacia Howell. Activen la alarma. Howell repitió la orden y se disparó la nota mucho más baja de otra sirena. Glynn, con paso ágil, se aproximó al hombre del ordenador. «Interfiéralo», murmuró. Notó que Britton le miraba. «¿Que lo interfiera?», repitió ella, introduciendo un matiz de sarcasmo en la tensión de su voz. «¿Se puede saber con qué?» «Con el sistema de ECM McDonnell Douglas de banda ancha que hay en el mástil».
Ballenar piensa usar los cañones. Eso si no nos dispara un Exocet. Nosotros tenemos tiras antirradar y CIWS, que es bastante para cualquier misil. Esta vez Howell se giró para mirarle con incredulidad. ¿CIWS? De eso no llevamos. Debajo de los mamparos de delante. Glynn hizo una señal con la cabeza a su empleado. Fuera el camuflaje. El operador tecleó una serie de órdenes y en la parte delantera del barco se oyó un fuerte crujido. Glynn vio caerse los mamparos al mar, como estaba previsto, y quedar a la vista los 6 cañones cortos de Phalanx Gatling, que sabía capaces de disparar balas de 20 milímetros de uranio empobrecido a cualquier mísil que se acercara, con una frecuencia de más de 3.000 balas por minuto. ¡Madre de Dios!, dijo Howell. ¡Es armamento secreto! Exacto. Creo recordar que lo había descrito como equipo de seguridad adicional, dijo Britton con cierta ironía. Glynn se volvió hacia ella. En cuanto iniciemos la intercepción, sería conveniente virar todo a estribor. ¿Maniobras evasivas?, dijo Howell. ¿Con ese barco? Si solo para parar ya hacen falta 3 millas. Lo tengo en cuenta, pero sigan mi consejo. Habló Britton. Señor Howell, todo a estribor. Howell se dirigió al timonel y dio las órdenes pertinentes. Britton miró al empleado de Glynn. Utilice todas las contramedidas. Si disparan un mísil, despliegue las tiras antirradar y el CIWS como haga falta. Tras un intervalo de tiempo, el barco vibró al reducir velocidad y dar la vuelta. No saldrá bien, murmuró Howell. Glynn no se molestó en responder, seguro como estaba de que la táctica surtiría efecto. Aunque fallaran las contramedidas electrónicas, Ballenar apuntaría a la parte alta de proa, donde causaría la mayor agitación y los menores destrozos. No intentaría hundir el Rollbag, al menos de momento. Pasaron 2 largos minutos a oscuras, seguidos por un fogonazo de luz en el lateral del destructor, cuyos cañones acababan de hacer fuego. Transcurridos, tensos, unos segundos, se produjo una explosión en el lado de babor de la proa del Rollbag. Luego otra, y otra, acompañadas por sendos géiseres de agua que se llevó el viento en la oscuridad. Glynn observó que se cumplían sus expectativas y que los proyectiles erraban el blanco en varios metros. Los semblantes pálidos de los oficiales que había en el puente intercambiaron miradas de conmoción. Glynn les miró compasivo. Sabía que la primera experiencia de fuego real siempre era traumática, hasta en las mejores circunstancias. «Detecto movimiento en el destructor», dijo Howell, atento al radar. «Sugiero mantener el rumbo en 180», dijo Glynn con afabilidad. El piloto no repitió la orden, sino que miró a la capitana. «Eso sería salir del canal principal y meternos por los arrecifes», dijo con cierto temblor en la voz. «No aparecen en los mapas». Glynn hizo señas a Pap-Pap. «Diga, jefe». «Nos dirigimos al lado del canal donde hay arrecifes». «Voy». Pap-Pap acudió raudo junto al piloto. Britton suspiró. «Ejecute la orden».
Rompió una ola en la proa, provocando una lluvia de espuma en la cubierta. Pap-Pap escrutó la oscuridad. Un poco a la izquierda. Adelante, señor Howell, dijo Britton escueta. 5 grados a la izquierda, dijo Howell. Mantenga rumbo 175. Hubo un momento de tenso silencio, hasta que el timonel dijo: 175. Sí, señor. Howell se agachó hacia el radar. Están acelerando. 12 nudos y nosotros 8. Miró a Glynn fijamente. A ver, ¿qué planes tiene ahora? ¿Se cree que podemos correr más que el cabrón ese? Está loco. Dentro de unos minutos estará bastante cerca para hundirnos con los cañones de 4 pulgadas, aunque le interceptemos. Señor Howell, dijo Britton con dureza. El primer oficial se quedó callado. Glynn miró al operador de la consola. ¿Listo?, preguntó. El otro asintió. Pues atento a mi señal. Glynn miró el destructor por la ventana. Él también se daba cuenta de que ahora navegaba a mayor velocidad. Incluso un destructor tan anticuado como el de Ballenar podía llegar a los 34 nudos. Era un hermoso espectáculo, al menos a oscuras. Los racimos de luces, el reflejo de las torretas en el agua. Esperó un poco más, dejando que el destructor redujera bastante la ventaja del Rollbach. ¡Fuego! Fue gratificante ver surgir 2 géiseres de agua en la popa del destructor. Lo fue ver que el viento la arrojaba directamente al puente volante, y todavía más lo fue oír 2 detonaciones poco más de 7 segundos después. Glynn observó que el destructor empezaba a escorarse. Destruidas las 2 hélices, poco tardaría el comandante Ballenar en chocar con las rocas. Glynn, que le veía cierta gracia al caso, tuvo curiosidad por conocer la excusa que daría el comandante para justificar la pérdida de su barco. Suponiendo que sobreviviera, claro. Se oyó una detonación procedente del destructor, seguida por otra. Volvía a disparar sus cañones de 4 pulgadas. A continuación se sumó otro ruido más agudo al de los cañones. Eran los de 40 milímetros. Poco después hacían fuego todos los cañones del barco, demostración de rabia impotente que sembraba de fogonazos la superficie aterciopelada del mar. Sin embargo, habiendo el almirante Ramírez perdido el uso del radar, ingobernable ya, y escorándose en un mar embravecido, poco podían sus disparos contra el Rollbach, que, para mayor dificultad, navegaba con todas sus luces apagadas, alejándose en la negra noche. «Un pelín a la izquierda, jefe», dijo Pap-Pap, acariciándose una guía del bigote y escrutando la oscuridad. 5 grados a la izquierda, dijo Britton al timonel sin esperar a Howell. El buque cambió casi imperceptiblemente de rumbo. Pap-Pap seguía agudizando la vista. Pasaron varios minutos e inclinó la cabeza hacia Glynn. Ya hemos salido. Britton le vio retirarse a la oscuridad del fondo del puente. «¿Derecho cómo va?», dijo. Las detonaciones seguían retumbando enloquecidamente en las cumbres y glaciares silenciosos, pero su eco atronador iba perdiendo intensidad. Tardaron poco en meterse en mar abierto. A los 30 minutos, en el lado oeste de la isla de Hornos, redujeron velocidad lo justo para recuperar el barco auxiliar sin detenerse. Entonces habló Britton.
Doble el cabo de Hornos, señor Howell. Apareció borroso el cabo. Ya no se oían los disparos porque se los tragaba el ruido del viento y el fragor del mar contra el casco. Todo había terminado, y ni una sola vez se había girado Glynn para mirar Isla Desolación. Las luces intensas de la zona de excavaciones, las máquinas que, veloces, proseguían sus tareas imaginarias. Ahora que había concluido la operación, notó que volvía a acelerársele la respiración y el pulso. —¿Señor Glynn? Era Britton, que le miraba intensamente con ojos brillantes. —¿Qué? ¿Cómo piensa justificar el hundimiento de un barco de guerra de otro país? Los primeros en disparar han sido ellos. Lo nuestro ha sido defensa propia. Además, nuestros proyectiles solo les han destruido el gobierno. Les hundirá el panteonero. No se lo creerán. Suerte tendremos con no morirnos en la cárcel. Con todo mi respeto, capitana, no estoy de acuerdo. Todo lo que hemos hecho ha sido legal. Somos una operación minera legal. Hemos desenterrado un cuerpo metalífero que ha resultado ser un meteorito, pero que por sus características, jurídicamente, se ajusta al texto de nuestro contrato minero con Chile. Nos han acosado desde el primer día, nos han obligado al soborno y nos han amenazado. Han matado a uno de nuestros hombres y, por último, al zarpar, hemos recibido el fuego de un barco de guerra que actuaba por libre. Pero en todo este período no hemos recibido la menor advertencia del gobierno chileno, ni un triste comunicado oficial. Le aseguro que al volver elevaremos las protestas más vehementes al Departamento de Estado. Hizo una pausa y añadió con un principio de sonrisa. ¿O cree que nuestro gobierno lo verá de otra manera? No, ¿verdad? Britton siguió mirándole con sus hermosos ojos verdes. Después de lo que parecía mucho tiempo, se le acercó y le dijo al oído. ¿Sabe qué? Que me parece que usted está de manicomio. Glynn creyó detectar en su voz cierto tono de admiración. Rollbag, 4:00 horas. Palmer Lloyd estaba sentado en su estudio, hundido en el único sillón de orejas y con la ancha espalda orientada hacia la puerta. Sus zapatos ingleses a medida, que ya estaban secos, habían empujado el teléfono y el ordenador portátil hacia una esquina de la mesa, dada su inutilidad. Al otro lado de los ventanales, la superficie agitada del océano presentaba cierta fosforescencia que proyectaba una luz verde y movediza en la oscuridad del estudio, como si se hallara éste al fondo del mar. Lloyd la observaba sin moverse. Todo lo había vivido sin moverse. Los cañonazos, la breve persecución del destructor chileno, las explosiones y el trayecto tempestuoso alrededor del cabo. Al encenderse con un suave clic las luces del estudio, convirtieron enseguida el panorama de tormenta de los ventanales en una superficie completamente negra. Se encendió la pared de televisores del despacho contiguo y de repente quedó poblada por docenas de bustos parlantes, pero mudos. Más lejos, en las oficinas, sonó un teléfono. Luego otro, pero Palmer Lloyd permanecía inmóvil. Ni siquiera el propio Lloyd era capaz de definir lo que le pasaba por la cabeza. Por descontado que las horas oscuras habían sido de rabia, frustración, humillación y rechazo. Sentimientos, todos ellos, fáciles de entender. Glynn
le había desalojado del puente por la vía expeditiva y le había dejado impotente, con las alas cortadas. Para Lloyd era la primera vez. Lo que no acababa de entender, ni de explicarse, era el sentimiento creciente de alegría que iba trenzándose entre los demás y los teñía como tiñe la luz una pantalla. La carga del meteorito y la inutilización del barco chileno habían sido espléndidas maniobras. A la luz de un autoexamen que por inesperado le deslumbraba, Lloyd comprendió que la decisión de Glynn de expulsarle del puente había sido correcta. En el contexto de un plan tan medido, el método de entrar como un elefante en una cristalería, que era lo que propugnaba él, habría tenido efectos desastrosos. Ahora habían vuelto a encenderse las luces. El mensaje de Glynn era de una claridad meridiana. Siguió inmóvil, punto fijo, en el centro de una actividad que acababa de reanudarse, y meditó sobre sus éxitos pasados. Estaba a punto de tener otro, gracias a Glynn. ¿Y quién había contratado a Glynn? ¿Quién había elegido a la persona indicada, la única? A pesar de la humillación, Lloyd se felicitó por la elección. Había tenido éxito. El meteorito estaba a salvo en el barco. Ahora que el destructor había quedado fuera de combate, no podría detenerles nada ni nadie. Pronto estarían en aguas internacionales y de ahí directos a Nueva York. Naturalmente que al llegar a Estados Unidos elevarían protestas, pero a Lloyd le encantaban las peleas, sobre todo cuando tenía razón. Respiró hondo mientras seguía creciendo su sensación de júbilo. Sonó el teléfono de su escritorio, pero no lo cogió. Alguien llamó a la puerta. Debía de ser Penfold. Tampoco reaccionó. Entonces una ráfaga de viento hizo temblar las ventanas y las salpicó de aguanieve. Solo entonces se decidió a levantarse, alisarse la ropa y erguir los hombros. Faltaba muy poco para el momento de volver al puente y felicitar a Glynn por el éxito de ambos. Almirante Ramírez, 4:10 horas. El comandante Ballenar miraba fijamente la oscuridad nocturna del Cabo de Hornos. Tenía en la mano el telégrafo del cuarto de motores y los pies en equilibrio a pesar del vaivén tan pronunciado del navío. Veía muy claro lo ocurrido y el porqué. Relegando la ira al fondo de su mente, se concentró en un cálculo mental. Con aquel panteonero de 60 nudos, el efecto del viento sobre el destructor provocaría una desviación de 2 nudos, la cual, sumada a los 2 nudos de componente este de la corriente, les concedía más o menos 1 hora de margen hasta que el barco chocara con los arrecifes que había detrás de la isla de Zeit. Se daba cuenta de lo callados que estaban los oficiales a sus espaldas. Aguardaban la orden de abandonar el barco. Pues bien, se llevarían una decepción. Ballenar respiró y se dominó con voluntad de hierro. Al dirigirse al oficial de cubierta, su voz no traicionaba ningún temblor. Evaluación de daños, señor Santander. Es difícil saberlo, comandante. Parece que están rotas las 2 hélices. Timón dañado, pero en estado de funcionar. No se ha constatado ningún agujero en el casco, pero el barco ha perdido propulsión y gobierno.
Haga que bajen 2 submarinistas e informen de los daños concretos que hayan sufrido las hélices. La orden fue acogida con un silencio todavía mayor. Ballenar se volvió con gran lentitud y paseó la mirada por el grupo de oficiales. Señor, con un mar así sería enviarles a una muerte segura, dijo el oficial de cubierta. Ballenar se le quedó mirando. A diferencia del resto, Santander llevaba a sus órdenes un tiempo relativamente corto, solo 6 meses en el culo del mundo. Comprendo, dijo Ballenar. Sería inaceptable. Santander sonrió. Mande un equipo de 6. Así habrá como mínimo un superviviente que acabe el trabajo. La sonrisa se le borró. Es una orden directa. Si desobedece, estará usted al mando del equipo. Sí, señor, dijo el oficial de cubierta. En el lado de estribor de la bodega de proa C hay una caja grande de madera donde pone munición de 40 milímetros. Contiene una hélice de recambio. Ballenar estaba preparado para muchas emergencias, incluida la pérdida de una hélice. Esconder piezas de recambio a bordo era una buena manera de burlar a los oficiales corruptos de Punta Arenas. Cuando estén documentados los daños, corten las partes que hagan falta de la hélice de recambio. Las soldarán los buzos a las hélices estropeadas para darnos propulsión. Faltan menos de 60 minutos para que choquemos con los arrecifes de la isla de Zeit. No habrá señal de socorro. O me dan propulsión, o se hundirá toda la tripulación con el barco. Sí, señor, dijo el oficial de cubierta casi susurrando. Las caras de los demás oficiales delataban su opinión sobre aquel plan desesperado. Ballenar les ignoró. No le importaba lo que pensasen, sino que obedeciesen. Y de momento obedecían.